Vamos a abrir en oración y vamos a iniciar este estudio de esta mañana, si me acompañan. Padre Santísimo, te damos gracias porque eres hermoso, Señor, eres excelso y nada nos mantiene aquí, nada nos sostiene más que tu santa mano, tu bendita gracia. Estamos tan agradecidos y nos llenamos de gozo porque nos has llamado, nos has traído de la oscuridad, de la muerte a la vida, y gozosos venimos los domingos a dedicarte tu día y a compartir con nuestros hermanos, a convivir y a escuchar tu palabra y comentar de tus consejos y tu instrucción, que sean de fruto, Señor, para ti, para honrarte y para glorificarte. Perdona nuestros pecados porque fallamos tanto y cada día fallamos, Señor, y gracias porque sabemos que estamos perdonados y nos soportas, nos toleras y más que eso, te olvidas de nuestras faltas y nos amas inmesurablemente. Gracias, Padre Santo. Sé con nosotros, sé con nuestros hermanos en todo lugar donde se predique tu palabra el día de hoy, donde estén reunidos en tu santo nombre y que podamos todos gozarnos en ti. Bendito seas, en nombre de Cristo. Les quería comentar que estaba yo reflexionando acerca del regresar del tiempo. Ya no podemos dar marcha atrás y en cuántas situaciones quisiéramos dar marcha atrás. Quisiéramos poder al menos retrasar el tiempo por unos minutos, unas horas, qué sé yo. Pueden imaginarse tantas cosas difíciles de vivir para nosotros cuando alguien se va, cuando alguien muere o cuando alguien nos deja o dejamos algún momento, alguna situación. Quisiéramos volver el tiempo atrás y no es posible. Estaba reflexionando acerca de este inicio de año y todo lo que hemos vivido, y es cierto que no podemos volver. Y así como no podemos volver para tal vez deleitarnos en alguna situación o para corregir cosas. Yo lo estaba viendo en la perspectiva de estas clases y en la necesidad de perdón diario de todos en nuestras vidas, ya que no podemos volver el tiempo atrás y cuando cometemos un error, realmente el arrepentimiento es muy duro. El arrepentimiento es algo necesario, pero se sufre y todos lo sufrimos día con día. Yo creo que nos hubiera gustado hacer del día de ayer algo mejor, no porque no lo aprovechemos, no porque no hagamos probablemente cosas positivas, sino por los errores que hemos cometido el día de hoy, por cuánto no hemos honrado a Dios, por cuánto nos hemos quejado. Mucho más cuando cometemos una falta hacia alguno de nuestros hermanos, cuando realmente ofendemos a alguien y no podemos regresar el tiempo. Así es que en esa perspectiva realmente todos necesitamos perdón. Todos requerimos y todos suplicamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a veces a nosotros mismos, perdonarnos diariamente. Es que no puedo regresar el tiempo para ya no ofenderte, para ya no lastimarte, para frenar esas palabras antes de decirlas. Y todos entonces, todos diariamente necesitamos el perdón. Y gracias a Dios por el arrepentimiento, porque si no tuviéramos esa vida nueva, ese nuevo corazón, ese Espíritu Santo, no podríamos sentir esa necesidad de arrepentimiento. Pero es uno de los más importantes síntomas de la real conversión. En mi corta vida cristiana, en el poco tiempo que tengo, que de alguna manera es considerable, sí he experimentado el encontrarme con personas que dicen ser cristianos y que no se les ve conmovidos. Pero en otras situaciones doy gracias a Dios porque veo corazones rendidos a Dios, realmente rendidos a Dios y que están arrepentidos de la vida que tenían antes. En una de las canciones que estaba escuchando de Jesús Adrián Romero, él dice que una vez que recibe a Dios, ha quemado sus barcas para ya no volver atrás, ya no va a volver a esa vida de antes, ya no quiere volver. Dice, ya derribé todos los puentes, no voy a volver, no quiero volver a esa vida, no necesito esa vida, estoy arrepentido de esa vida. No importa lo que venga viene bien porque viene con Dios. Así es que yo creo que en esa necesidad diaria todos estamos de acuerdo, todos necesitamos que nos perdonen. Día con día estamos aprendiendo a hacer las cosas mejor y sí quisiéramos regresar el tiempo. Si alguno quiere decirme que no, yo creo que en la natural necesidad de la carne sí quisiéramos regresar el tiempo para tantas y tantas cosas. Creo que todos entonces dependemos de ser perdonados unos con otros, ya que todos cometemos errores diariamente. Y en esta clase del perdón realmente me gustaría que nos viéramos en ambas posturas, no solamente de cómo vamos a perdonar al otro, que es lo que más o menos hemos tratado la semana pasada, sino que también en la urgente necesidad de perdón de cada uno de nosotros. ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que necesitamos que diariamente nos perdonen y diariamente nos toleren? Vamos a ver entonces en dónde nos quedamos la semana pasada. Yo había visto con ustedes este punto de ver las tres cosas que no son perdón, que no significan perdón, que no es el perdón, y solamente las repaso, no están en sus hojas, pero las vimos la semana pasada. Decíamos, no es un sentimiento, o sea, no es algo que me nazca o no me nazca, y entonces voy a decir, como no me nace no perdono, como no se me da
no perdono porque no lo siento. Pues no, nuestra mente y nuestro deseo, nuestro auténtico deseo cristiano debe ser de perdonar. Claro, a la carne le cuesta trabajo, va a tomar un tiempo, va a tomar un proceso, pero no es, entonces habíamos dicho, un sentimiento, porque se puede estar o no estar. La otra es que tampoco era el olvidar. Es decir, no es porque ya pasó el tiempo, ya se me olvidó, entonces ya te saludo, porque como ya se me olvidó y como ya el tiempo me dijo a qué hora te perdone, tampoco eso es el perdón. Tenemos que ganarle al tiempo, tenemos que ir adelante del tiempo y tenemos que decir, mi mente controla mi sentir y lo que en realidad estoy deseando para la otra persona, tengo que perdonar. No es que con el tiempo sane, no es que ya se me olvidó, es que debo querer olvidarlo, debo realmente querer olvidarlo. Y por último, no es una excusa. Y decíamos en esta frase de excusa, yo hacía la cita a el apologize, o al realmente dar una justificación. La excusa es decir, no fue la mía la culpa, sino que hubo algún pretexto. Es lo que llamamos como un pretexto, ¿verdad? Es que hubo una situación. Decía un cómico francés, decía, discúlpame, ayer tal vez te ofendí, qué sé yo, no estaba totalmente, no me sentía muy bien, era muy joven el día de ayer. O sea, no puedo justificarlo porque como ayer era tan joven, no es cierto, eso es para reírse. No me vengas a decir que como ya pasó el tiempo, no hay excusas de ese tipo. Entonces el perdón no debe ser porque hay una excusa. No, la ofensa está ahí y realmente hay necesidad de perdonar. Y todos, absolutamente todos necesitamos ser perdonados. Así es que esos 3 puntos ya los habíamos visto, simplemente los recuerdo. No es una emoción, no depende de un sentimiento. 2, no es de olvidar, no es que el tiempo o que ya no me acuerdo, no, es una voluntad de olvidarlo. Y la tercera, no es una excusa, no hay un pretexto, ¿sí? Vamos adelante entonces. Quiero leer una frase acerca del perdón. La había comentado la semana pasada, pero se las voy a leer literal, como está escrita de este señor Lewis. C.S. Lewis, que dice, ser cristiano significa perdonar lo imperdonable a otros porque Dios perdonó lo imperdonable en ti. Decíamos lo imperdonable. ¿Qué puede ser lo imperdonable? ¿Qué en realidad puede ser lo imperdonable? Ofender a Dios. ¿Algo más alto que eso? ¿Algo más horrendo que eso? Ofender a Dios. Ofender a Dios. Y merecíamos muerte. Así es que si nos han perdonado lo que era imposible de perdonar, nosotros deberíamos aprender a perdonarlo todo. Todo. No importa qué. Todo. Y decíamos en los capítulos pasados, y a un violador, y a un asesino, Dios puede perdonarlo todo. Deberíamos ser capaces de perdonar. Y hay un anónimo que dice, el primero en pedir disculpas es más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. El primero en olvidar, el primero en decir quiero olvidar. No es que se me olvidó casualmente, no, quiero olvidar y voy a ser más feliz. Son reflexiones simplemente, pero vamos a esto que estamos ya teniendo en el texto para ustedes. El perdón es una decisión. Al no haber aprendido nunca el verdadero significado de perdón, muchas personas mantienen registros de los agravios de los demás y sacan a relucir vez tras vez, ¿verdad? Cada vez se acuerdan de esto. Dice, este patrón destruye las relaciones, sus relaciones, y las priva de la paz y la libertad que vienen con el verdadero perdón. En algunas situaciones de pareja, en algunas relaciones, no sé si en todas, pero yo casi creo que en todas, resulta que no somos forzosamente histéricos, ya lo comentaba una hermana aquí, pero sí somos históricos. Y entonces guardamos y cuando vuelve a presentarse una situación o tienes algo contra mí, pero yo me voy a defender recordándote todo lo que me has hecho antes. Y muchas veces ni siquiera lo amerita, pero la persona lo trae y lo saca en cualquier momento. Ya la persona se arrepintió, ya pidió perdón, ya llegaron a un acuerdo, te voy a perdonar, pero al día siguiente, la semana próxima, vuelve a salir, pero ¿te acuerdas que me lo hiciste? Y eso es muy grave porque es algo que sigue comiendo la paz y sigue lastimando a la persona. Y yo creo que es un trabajo unilateral, pero como dije en principio, aquí tendríamos que ponernos en ambas situaciones, en ambas posturas. Si yo soy el que perdono o yo soy a quien me deben de perdonar. ¿Verdad que no nos gusta que nos recuerden nuestros errores? ¿Verdad que es angustioso eso con lo que comencé? Quisiéramos regresar el tiempo y no podemos. Así es que es horrendo que ya una vez que pedimos perdón sinceramente nos sigan reclamando aquello por lo que ya nos arrepentimos. Quiere decir que no nos han perdonado. Bueno, ahora desde la otra postura olvidemos
y no marquemos esa falta una vez y otra vez. No seamos en ese punto históricos. Perdonar a alguien significa liberar a la persona de su responsabilidad de sufrir un castigo o una pena. Realmente deberíamos liberar. Los invito a que vean esas palabras que el autor cita aquí, que son palabras en griego, y una es aphiemi, una palabra griega que normalmente se traduce como perdonar, significa dejar ir o liberar. Esa palabra particularmente, dejar ir, soltar, liberar. En general se refiere a deudas que han sido pagadas o canceladas por completo. Y tenemos ejemplos. Mateo 6, versículo 12, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dice en el Padre Nuestro cuando el Señor nos está enseñando a orar. Y Él utiliza esta palabra. Así es que en este caso, en esta posición, la palabra significa realmente soltar, dejar las deudas pagadas, realmente dejarlo ir. Ya no le debemos nada a Dios. Y quiero hacer simplemente una pequeña aclaración. La semana pasada yo dije esta palabra en su justo encono, en su justa aplicación, diciendo que no le debemos nada a Dios desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, en cuanto al juicio. No podríamos pagar todo lo que le debemos. Así es que Él saldó la cuenta. Pero claro que por otra parte pues le debemos todo, porque nos está dando la vida eterna y nos está dando una nueva vida, nos está haciendo parte de su reino, nos está diciendo, son míos. Claro que le debemos todo. Solamente quería aclarar que en el sentido judicial, en cuanto a ir a juicio, no debemos. Él nos ha justificado. Y por eso habla de este perdón, porque Él ya dejó ir esa deuda. Ya no la ve en nosotros. Eso es impresionante. Así es que esa palabra deberíamos aplicarla cuando se habla o se trata de perdonar. En el segundo ejemplo, en Mateo 18, versículo 27, dice, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esta es en la parábola que el Señor está dando acerca del siervo despiadado. ¿Recuerdan aquel que debía mucho y le fue perdonada la deuda? Y después él vino a cobrar lo poquito que se le debía y fue muy severo. Pues en ese ejemplo están usando la misma palabra que significa liberar, soltar, liberar de la pena que debía al otro. Así es que esa misma palabra está utilizada y dice, lo perdonó la deuda, lo dejó sin deuda, fue totalmente redimido, ¿sí? Y otra palabra entonces que viene ahí en el texto para ustedes es charizomai. Dice, es otra palabra usada para perdonar que significa otorgar el favor libremente o incondicionalmente. Es decir, no lo merece, no lo ha pagado, se lo otorgas, se lo regalas. Esta palabra demuestra que el perdón es inmerecido y no puede ser ganado. En ambas aplicaciones estas palabras son importantes. Veamos cómo lo representan aquí. Lucas 7, versículos del 41 al 43. Dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó. Contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. ¿Realmente nuestras vidas han sido transformadas o están siendo transformadas? ¿Han sido cambiadas de rumbo? Veníamos de solamente pecar y pecar y pecar y no sabíamos más que pecar. Ignorar a Dios no figuraba en nuestras vidas. Le dábamos un sentido totalmente egocéntrico a nuestras vidas. Reclamábamos lo mío, lo propio, lo nuestro, sin siquiera agradecer la hermosa voluntad de Dios de tenernos con vida. Y aquel que en realidad comprende cuánto pecado había en su vida y cuán perdido estaba, es el que más puede agradecer a Dios. Aquel que sabe que se le ha perdonado más, o aquel a quien se le ha perdonado más, en realidad es el más agradecido. Decíamos la semana pasada, ¿a quién se le ha perdonado más? Al cristiano. El cristiano se da cuenta que no solamente se le perdona por cada situación de esta vida, se le perdona la vida entera, ya no tiene que ir a muerte. Nosotros tenemos esa gloriosa bendición. Estaremos en el reino del Señor. Ya estamos considerados para estar allá eternamente. ¡Qué gozo! Se nos perdonó más que a los que no van a ir, ¿verdad? Deberíamos ser mucho más agradecidos y en realidad más conscientes de esto. La gracia de Dios está en nosotros, está derramada sobre nosotros. Esta imagen en la parábola de Lucas nos dice, aquel al que más se le perdonó es el más agradecido. En esta palabra entonces, charizomai, no sé cómo sea la acentuación, pero ese es el significado. No lo merecíamos y se nos regaló ese perdón. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 7 al 10, dice, más bien deberían perdonarlo y consolarlo. Está hablando del hermano que fue sancionado o que se le llamaron la atención. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él.
Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Esto me encanta, el cierre del apóstol Pablo. Si había algo que perdonar, ya lo perdoné. No sé si lo han sentido ustedes. Yo he ofendido a alguien y cuando el Señor me ha incomodado y cuando me he realmente humillado ante la persona y digo, te pido perdón, y que la gente te diga, y que esta persona te diga, ya lo perdoné, no tengo nada que perdonar. Es hermoso que te reciban con los brazos abiertos ese perdón, que te digan, no me has ofendido, para mí no hay problema. Porque aquel que te va a poner, sí, pero te advierto, y eso es lastimoso. ¿Quién no quiere ser recibido en arrepentimiento de esa manera? Con los brazos abiertos, sí te perdono con todo mi amor. ¡Wow! Y es lo que hace el Señor con nosotros. Aclaro que en esta segunda de Corintios, capítulo 2, en el versículo 7, cuando dice que no dejen a ese que ha sido reprendido por la excesiva tristeza, el apóstol Pablo está considerando que hay tristeza. Definitivamente, en el que fue reprendido, el que debe arrepentirse, debe haber tristeza. Aquel que realmente está diciendo, ¿qué error cometí tan grave? Debe estar triste. Ahora, debemos rescatarlo de esa tristeza. Nadie merece morir por tristeza, porque si está realmente arrepentido, debemos recibirlo y abrazarlo. Todos deseamos eso, ¿no? Pues a tu prójimo como a ti mismo. Seamos también entonces esos brazos abiertos para aquel que nos pide perdón. En Efesios 4, versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy clara esa cita. Tenemos otra cita en Colosenses 3, versículos del 12 al 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¡Wow! Está hermoso esto. ¿Quién no quisiera estar revestido de esto? Porque somos hechos nuevos, somos nuevas criaturas, y dice, en otro pasaje dice, despójense de lo que eran antes, de aquellas vestiduras, despójense. ¿Cómo nos tienen que ver hoy? Hoy nos tienen que ver como que estamos vestidos, dice aquí, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esas ropas son caras, ¿verdad? Son caras esas ropas, tenemos que realmente ponérnoslas cada día. Pues es una buena tarea, yo creo que salimos de aquí con mucha tarea. Esta clase es para en realidad adoptarla personalmente y decir, yo debo perdonar, yo debo mostrar humildad y paciencia para mi hermano, amabilidad para mi hermano, y pues es una tarea muy alta, pero así de delicado, así de fino es el carácter que quiere Dios en nosotros, que nos parezcamos a Él, al menos un poco, ¿no? Lo mejor posible. Dice, como indican estas palabras, y está tratándose de las dos palabras griegas que hemos visto, el perdón debe ser una actividad costosa. Cuando alguien peca, crea una deuda y alguien debe pagarla. La mayor parte de esta deuda es con Dios. En su gran misericordia, Él envió a su Hijo para pagar esa deuda en la cruz para todos quienes confíen en Él. Vamos a leer otras citas. Ya está diciendo que cuando ofendemos a un hermano, a quien más ofendemos es a Dios, que Él ya pagó eso. Así es que, ¿cómo voy a tener yo rencor con alguien si ya lo perdonó Dios? Y claro que nuestra carne dice, pero ¿por qué lo voy a perdonar a Dios si a mí me dolió? ¿Verdad? Es lo que dice nuestra carne. No, que venga a humillarse conmigo. Yo no sé si ya está arrepentido, pero Dios ya se ocupó de él. No, pero a mí no me ha pedido perdón. Me encanta la broma que me contó nuestro hermano aquí presente. Muchas gracias por el chiste. Y voy a tratar de imitarlo, de emularlo, pero a él le sale mejor que a mí. Aún así, ¿verdad? Dice que una persona ya mayor se le acerca al pastor y dice, pastor, ¿qué cree? Ya se solucionó mi problema que tenía con aquella persona. ¿Recuerda que tanto le he dicho? Sí, ¿de veras ya se solucionó? Sí. ¿Y cómo? Ya se murió. ¡Qué duros somos! A mí me encantó. Pero qué duros somos. No importa que Dios lo haya perdonado, yo no lo voy a perdonar. Alguno de los dos se va a tener que morir. Yo no lo voy a perdonar. Eso somos nosotros. Tenemos en realidad, alguna vez hablando con mi pastor, decía, es que es la posición donde está Dios y donde estás tú, ¿no? Y ponía sus dos manos. Y ahora lo comprendo muy bien. Es que nuestra postura es mucho más alta que la de Dios. Él te perdona, pero yo no. Y como yo valgo más y como yo soy más importante para mí, esa es la verdad. Yo soy más importante para mí. La ofensa fue contra mí. No me importa cómo te arreglas con Dios, pero yo no te he perdonado. Esa es nuestra postura. Qué vana, ¿verdad? Qué pequeña. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículos del 4
al 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todo lo que debíamos, todos nuestros errores, todas nuestras regadas, todas nuestras atrocidades las pagó Él. Ya las pagó. No podemos seguir manteniendo un rencor y manteniendo la paz de nuestro hermano en nuestras manos, porque esa misma nos está ahogando a nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 24 al 25, ya ven que Pedro les habla a los expatriados, aquellos que estaban al mismo tiempo huyendo, pero creando iglesias, y dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Merece, creo yo, que haga el acento y hable un poquito de esto de las heridas. Hay una mala interpretación en ciertas iglesias, y quiero decirlo, cuando hablan de las heridas de Jesús y dice que, voy a leerlo en ambas versiones, en ambas situaciones. Isaías dice: por sus heridas fuimos sanados. Y dice Pedro: por sus heridas ustedes han sido sanados. En ambas dice sus heridas nos han sanado. Quiero decirlo, que no es tan literal como se interpreta. Hay iglesias que dicen que un hijo de Dios no puede estar enfermo, porque como ya Cristo recibió esas heridas, como esas somos sanados, entonces deberíamos estar sanos. Esa es una mala aplicación. Nosotros estamos expuestos a los dolores de la carne como cualquier otro ser humano. Y no es que le gane la enfermedad a Dios, pero son parte de nuestra vida, de nuestras pruebas, de nuestro camino, y lo que tenemos que luchar y tenemos que rendirnos a Dios para pedir por salud. Tenemos que soportar las enfermedades y Él nos va a ayudar a superarlas, cualquiera que sea su voluntad. Pero no es que todos los hijos de Dios estén sanos. Quiero aclarar eso en estos dos versículos, porque sí dicen muchas personas: no, si tú realmente eres cristiano, ¿que no ves que Cristo ya pagó con sus heridas por tus enfermedades? Tú has sido sanado por sus heridas, y entonces dicen: deberías estar sano. Si no, eres un mal creyente. Bueno, pues es una mala aplicación. Los invito a que no se queden en esa dirección, que no vayamos en ese rumbo, porque no podríamos salir de ahí. Leeríamos toda la Biblia y no encontraríamos en realidad el punto en el que deberíamos ser totalmente sanos. No es así. Y bueno, una vez hecha la aclaración, continúo con una cita más en Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y está hablando de la figura de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, haciendo la paz. En realidad, ciertamente las heridas de Jesús fueron o están representadas teológicamente con nuestras fallas, con los errores, con la inmundicia, con lo que le duele a Dios. Con lo que le duele a Dios, cada ofensa, cada agravio, esa está representada en las heridas del cuerpo de Cristo, porque Él las está recibiendo, pero de ninguna manera nos sanan físicamente. Quiero que quede claro, y veámoslo como lo dice en Colosenses: comprando la paz o trayendo la paz a nosotros, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Continúo leyendo el texto, dice: pero si alguien pecó contra usted, parte de la deuda es también con usted. Esto significa que usted tiene que hacer una elección. Puede recibir pagos sobre la deuda o hacer pagos. Qué interesante. Alguien me ofendió. Pues que me pague porque me ofendió. Y dice el autor: no, usted tiene la opción, o cobra o paga. ¿Pero qué voy a pagar? Pues regálale el perdón. ¿Pero cómo? Si fui ofendido. Tienes contigo el control. O le reclamas la deuda o la dejas ir, y entonces te estás regalando el perdón. Y nos está confrontando el autor. Usted puede recibir pagos sobre la deuda o hacer pagos. Puede tomar o extraer pagos sobre una deuda de pecado de otros de varias formas, reteniendo el perdón, deteniéndose en el agravio, teniendo una actitud fría y distante, renunciando a la relación, infligiendo dolor emocional, chismorreando, devolviendo el golpe o buscando venganza contra la persona que lo lastimó. Estas acciones podrán brindarle un placer perverso por un momento, pero le exigen un alto precio a la larga. Como dijo alguien alguna vez, la falta de perdón es el veneno que tomamos esperando
que otros mueran. Yo no te perdono, y no te perdono, y no te perdono, y me estoy envenenando, ¿verdad? Y no tengo paz. Es horrible. De alguna manera, aquí estamos comprendiendo lo que decían los apóstoles. Entonces, bienvenidas las pruebas. Porque entonces tenemos el placer y la satisfacción de realmente gozarnos en cuánto podemos asumirlas. Eso que estamos nosotros cobrando, que estamos nosotros haciendo para castigar al otro, nos está envenenando. ¿Que no podemos liberarnos de esto y liberar al otro? Tenemos una gran oportunidad de bendecir cuando nos han lastimado. Qué grande, ¿verdad? Qué grande. Tenemos la oportunidad de bendecir cuando nos han lastimado. Probablemente hoy puedas tomar el teléfono y decirle a alguien, ¿sabes qué? Te quiero perdonar por esto porque lo traigo en el corazón. Tal vez vas a tomar un tiempo tú en digerirlo, pero yo quiero descansar y te voy a perdonar con él. No sé cuánto nos tome volverlo a saber, volver a hablar, no sé, en tu situación personal. A mí realmente me implica con ciertas personas. Entonces tendría que hacerlo y decir, voy a dar este paso. Por tu bien, por mi bien, porque Dios me lo exige, porque mi paz va a estar ahí. Espero que haya una reacción positiva. No veo que se levantan manos, pero probablemente no se tomaron su licuado de lagartija y no están tan despiertos como yo. Su otra opción es hacer pagos sobre la deuda y por lo tanto liberar a otros de las penas que merecen pagar. A veces Dios le permitirá hacer esto con un solo pago fácil. Usted decide perdonar y por la gracia de Dios la deuda es cancelada rápida y plenamente en el corazón y su mente. Pero cuando ha habido un agravio profundo, la deuda creada no siempre se paga de una vez. Tal vez tenga que soportar ciertos efectos del pecado de la otra persona durante un largo periodo de tiempo. Esto podría involucrar luchar con recuerdos dolorosos, decir palabras amables cuando en realidad quiere decir algo hiriente, trabajar para derribar paredes vulnerablemente cuando se siente con poca confianza o soportar las consecuencias de una herida material o física que la otra persona no puede o no quiere reparar. Es decir, pues puede ser que la otra persona esté involucrada o ya no esté en este pensamiento, pero nosotros seguimos lastimados. El perdón puede ser sumamente costoso, pero si usted cree en Jesús, tiene más que suficiente para hacer esos pagos. Ir a la cruz, Él ya ha pagado la deuda última por el pecado y ha creado una cuenta de gracia abundante en el nombre de usted. Al tomar de esa gracia por fe día a día, encontrará que tiene todo lo que necesita para hacer pagos de perdón para quienes le han hecho el mal. Es que parecería ilógico. ¿Cómo yo voy a pagar si me ofendieron? ¿Y de dónde voy a pagar? Pues de la gracia que te dio Dios. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Pues yo no. ¿De dónde voy a pagar si el que me lastimó fue Él? Pero yo ya te perdoné, ya te di la vida eterna. Ya no me debes nada. La ofensa más grande no era contra ti. La hiciste tú contra mí, me dice Dios. La ofensa más grande la tenías que pagar tú. Me la tenías que pagar a mí porque tú me ofendiste. Y ya te perdoné. No puedes de ese perdón inmenso que te he dado. No puedes darle a tu hermano. Y yo digo, no, yo soy más grande. Tendríamos que ser capaces. Y es un trabajo de día con día. Realmente es un trabajo día con día. La gracia de Dios, dice, es especialmente necesaria para liberar a las personas de la pena última del pecado. Es la misma pena de la que Dios nos libera cuando Él perdona. Dice Isaías en el capítulo 59, versículo 2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nosotros no debemos mantenernos en esa frialdad con nuestros hermanos. Nos cuesta trabajo que el Señor nos enseñe y que nos vaya puliendo para irlo aprendiendo, porque es de lo más alto que tenemos que aprender en esta vida, el perdón. En Romanos 6 nos mandan a esta cita, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos perdona, Él nos libera de la pena de estar separados de Él para siempre, que es la peor pena que podríamos experimentar jamás. Él promete no recordar nuestros pecados más, ni tenerlos contra nosotros, ni dejar que se interpongan entre nosotros jamás. Ese es el regalo inmenso. Por eso decíamos, se nos ha perdonado más que al resto de la humanidad. En Jeremías 31, versículo 3, dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto involucra una dificultad en la mente humana. ¿Cómo es que Dios, que todo lo sabe, puede olvidarse de algo? Pues así de grande es ese razonamiento para nosotros. Dios no se puede olvidar de algo. Sin embargo, Él dice, sí, de tus agravios, de tus ofensas me voy a olvidar. Es un regalo, es para que comprendamos lo grande que es Dios.
Es casi como si le pusiéramos a la computadora más cara del mundo un archivo y le dijéramos, no borres estas fotos, no borres estos documentos, y se borran. Dice Dios, es que yo soy capaz de conocerlo todo, pero quiero olvidarme de tus ofensas. ¿Verdad que es hermoso? Sí. ¿Alguien ha pecado a escondidas? Sí. ¿A escondidas de Dios? No. Pero Él dice, yo puedo hacer como que no vi. Yo puedo olvidarme. Pero en realidad son ejemplos que Dios pone para que los comprendamos, no porque sean así, como cuando Dios dice que con sus manos hizo el cielo, no necesitaba manos para hacer nada. Él nos pone un ejemplo, como cuando dice que se arrepiente, pues Dios no se arrepiente, pero así de grande era la necesidad de que comprendiéramos nosotros la imagen de Dios. Él dice, se me olvida. Bueno, ¿quién de nosotros puede decir a su hermano, ya se me olvidó lo que me hiciste? Deberíamos de intentarlo. En otra cita, Isaías 43, versículo 25, dice, soy yo el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En los Salmos, Salmo 103, versículo 2, dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Así de lejos. En Salmo 130, versículos del 3 al 4, dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. En otra traducción debe ser amado o debe ser respetado. Ya sabemos que ese temor a Dios incluye todas estas cosas. Pero ¿quién? Y voy a hacer alusión de este salmo a otra imagen en donde nos dice, ¿quién podría morar en tu monte santo? ¿Quién podría pisar ese monte santo? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Quién? Bueno, después de que han pagado por nosotros, después de Cristo, después de ese regalo de gracia, ¿quién? Los salvos. Los salvos estaremos en ese monte santo. Sin ese perdón, sin esa realmente dispensación de Dios, sin ese regalo que nos ha dado, no podríamos pisar ese monte santo. Y por último, la cita que se nos hace en 1 Corintios 13, versículo 5, dice, el amor no guarda rencor. No debería haber en nosotros rencor, no debería parecerse a nosotros. Voy a cerrar con esta frase. Martin Luther dice, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Y es cierto, es de cada día. Cada día tendríamos que practicarlo. Claro que nos queda alto, claro que nos queda muy, muy lejano, claro que tenemos que reflexionar. Creo que se puede quedar de tarea este capítulo para que en la semana meditemos, porque hay mucho que aprenderle. Analícenlo bien, si hay preguntas, bienvenidas. No sé las respuestas, pero háganlas. Y medítenlo, sobre todo meditémoslo, porque es la palabra de Dios. Así de alto, así de complejo, así de hermoso es el perdón para los que lo necesitamos. Para los que necesitamos perdón, necesitamos que en realidad nos reciban con los brazos abiertos. Que el Señor esté con nosotros, que seamos bañados con su Espíritu, que podamos perdonar y que seamos perdonados cada día. ¿Me acompañan en oración? Vamos a cerrar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has perdonado. Y cada día en nuestras vidas comprendemos qué difícil era perdonarnos, qué grande es tu regalo. Seguimos impresionados, seguimos realmente conmovidos por tu gracia, Señor, porque no hay nada más grande que nos envuelva y que nos rescate cada día. Gracias, Señor. Que seamos modelos, Señor, que pudiéramos nosotros ser esos heraldos de tu evangelio y que pudiéramos revestirnos de amabilidad, paciencia, perdón, misericordia, amor por nuestros hermanos. Qué deleite es cuando podemos ofrecer nuestro arrepentimiento y pedir disculpas y ser recibidos en una restauración y ser amados nuevamente. Gracias porque tú nos tienes en tus manos y no nos reclamas nada y no nos recuerdas nada, aunque te ofendamos diariamente. Gracias, Señor. Llévanos en tus manos, llévanos en ti, danos la dirección y capacítanos cada día para realmente perdonar y ser amables y ser amorosos con nuestros hermanos. Que brilles tú, Señor, que seas honrado tú, que realmente te mostremos a ti, que seas glorificado en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.